Buenas tardes, este es un video acerca de la guía para implementar un sistema contra incendios realizado por mi compañera Jaime Barker y quien les habla, La evaluación de riesgos. Una evaluación de riesgo de incendio es un proceso de inspección utilizado para evaluar los riesgos de incendio en tu lugar de trabajo o fábrica que podrían causar daños o lesiones a los empleados, visitantes o clientes. El objetivo principal de estas evaluaciones es asegurarse de que todos y cada uno de los ámbitos de esta operación esté segura, así como anticiparse a cualquier riesgo de que se produzca algún incendio. Objetivos específicos. Entre esos están identificar los posibles focos de ignición, identificar los materiales y sustancias combustibles, analizar las rutas de propagación del fuego, evaluar las medidas de protección existentes, evaluar la respuesta ante emergencia, identificar áreas de mejora y establecer medidas correctivas. La evaluación de riesgo de incendio la debemos realizar teniendo factores que pueden iniciar el fuego, factores que propagan y las consecuencias del incendio y por último factores que limitan la propagación y consecuencias del incendio. Existen diversos métodos para la evaluación de riesgos de incendios. Independientemente de su naturaleza, todos los incendios siguen la siguiente metodología. Identificación de las fuentes de riesgo y la forma en la que se pueden llegar a generar. La evaluación de la probabilidad e intensidad de los daños que pueden llegar a generar y por último la clasificación de riesgo para implementar las medidas de corrección necesarias. Entre los métodos de evaluación cuantitativa podemos mencionar los siguientes. Grettener, que es un método que se desarrolló en el 1960 por Max Grettan, que fue un ingeniero suizo. Este se fundamenta en un total de 19 tablas, con valores numéricos con respecto a los factores de peligro y protección. El método simplificado de evaluación de riesgo de incendio, MESERI, redactado en España en 1978, nos permite una visualización rápida del riesgo global de incendios. Este método utiliza por una parte una serie de factores que generan o agravan el riesgo de incendio, como son los factores propios de las instalaciones y por otra parte los factores que colaboran con la protección frente al incendio, al riesgo del incendio. Al final lo que obtendremos es una tabla con las calificaciones de riesgo. La formación del equipo de evaluación de riesgos es crucial para llevar a cabo una evaluación efectiva y exhaustiva. Los roles y habilidades clave que se deben considerar al formar dicho equipo son, primero, el líder del equipo, que debe ser una persona responsable de coordinar y dirigir el proceso de evaluación de riesgos de incendios. Esta persona debe tener conocimientos sólidos sobre prevención y control de incendios, así como habilidades de gestión de proyectos y liderazgo. Ingeniero de seguridad contra incendios. Es un especialista en cosas como sistemas de detección de humo, extintores, sistemas de rociadores, entre otros. Esta persona debe tener conocimientos técnicos en sistemas de seguridad contra incendios y ser capaz de evaluar su eficacia. Especialista en riesgos y seguridad laboral. Es importante tener una persona de este perfil porque pueden ayudar a identificar los riesgos y evaluar las medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores en caso de algún incendio. También hay que tener un responsable de recursos humanos que puede contar con experiencia para evaluar los aspectos relacionados. Es importantísimo tener un representante de los empleados, o de los trabajadores en este equipo, ya que pueden aportar una perspectiva valiosa desde el punto de vista de aquellos directamente implicados en las operaciones diarias. Especialista en seguridad de la construcción. En caso de que la evaluación de riesgos se realice en un entorno de construcción o renovación, es importante y se recomienda incluir a un especialista en seguridad de la construcción para evaluar así los riesgos relacionados
Identificación de fuentes de incendio. Esto incluye equipos eléctricos, almacenamiento de materiales inflamables, procesos de producción, áreas de soldadura, etc. Las fuentes de riesgo identificadas en este proceso son el cableado eléctrico defectuoso sobrecargado, el cableado eléctrico dañado, los enchufes sobrecargados, los dispositivos de alimentación defectuosos. Son fuentes comunes de incendios. Se debe prestar mucha atención al estado del cableado y al uso de... Cuanto a los equipos y maquinarias, los equipos y maquinarias que generan calor, chispas o llamas, como equipos de soldadura, calentadores, generadores, entre otros, pueden plantear un riesgo de incendio si no se usan correctamente o si en su caso no se mantienen adecuadamente. En cuanto a los materiales inflamables o combustibles, los materiales inflamables como los líquidos, productos químicos, solventes, aceites, entre otros, pinturas, gases inflamables, pueden presentar un alto riesgo de incendios si no se la acumulación de basura o desechos inflamables, la acumulación de basura, productos desechados y otros materiales inflamables que no se eliminan adecuadamente pueden aumentar el riesgo de propagación de algún incendio. En cuanto a las fuentes de calor desatendidas, el uso negligente o desatendida de las fuentes de calor como lo son las estufas, los hornos, las planchas o los quemadores pueden aumentar el riesgo de incendios si se dejan encendidos o en contacto con... En cuanto a los cables y equipos sobrecargados, la sobrecarga de equipos eléctricos o la utilización de equipos o enchufes con capacidad insuficientes también pueden provocar un sobrecalentamiento. Clasificación de riesgos. Se pueden clasificar según la gravedad de incendio, que serían la baja, que son fuentes de riesgo que presentan bajo potencial para causar incendios, como cables eléctricos ligeramente desgastados, acumulación de basuras no inflamables, inflamables o desechos que no se retiran adecuadamente. En la moderada gravedad podemos ver fuentes de riesgo que presentan un potencial moderado para causar algún incendio, como lo pueden ser equipos y maquinarias que generan calor o chispas controlables. Almacenamiento inadecuado de algún material inflamable o algún combustible, cables eléctricos dañados o sobrecargados. Y en la alta gravedad tenemos que son las fuentes de riesgo que presentan un alto potencial para causar algún incendio, como lo son los sistemas de protección contra incendios defectuosos o que están inoperativos, almacenamiento inadecuado de productos químicos inflamables, equipos de soldadura o maquinaria sin mantenimiento adecuado o algún uso incorrecto de las fuentes de calor. Y en la clasificación según la probabilidad, en la baja probabilidad tenemos que son las fuentes de riesgo que tienen una baja probabilidad de causar incendios, como lo son los equipos y maquinarias que se utilizan correctamente y se mantienen adecuadamente, almacenamiento adecuado de materiales inflamables y una adecuada gestión de los sistemas de protección contra incendios. En la moderada probabilidad tenemos las fuentes que son las fuentes de riesgo de probabilidad moderada de causar incendios, como lo son los equipos y la maquinaria que se utilizan correctamente, pero pueden experimentar fallos ocasionales, almacenamiento adecuado de productos químicos inflamables, pero con alguna falta de organización o gestión inadecuada de los sistemas de protección contra incendios. Y en cuanto a la alta probabilidad, tenemos que son fuentes de riesgo que tienen una alta probabilidad de causar incendios, como equipos y maquinarias que se utilizan incorrectamente o no se mantienen adecuadamente, almacenamiento inadecuado de los materiales inflamables o una gestión. Identificación de áreas de alto riesgo. Utiliza la información recopilada para identificar las áreas de alto riesgo en el lugar de trabajo. Evaluaciones de controles de prevención actuales. Revisar los controles de prevención actuales como sistemas de supresión de incendios, extintores, sistemas de alarmas y procedimientos de seguridad. Evaluar la eficacia y mantenimiento. Evaluar la presencia del correcto mantenimiento de extintores adecuados y operativos en sistemas de detección de incendios, sistemas de rociadores automáticos, sistemas de alarmas y de evacuación, así también los sistemas de supresión de incendios específicos para áreas de alto riesgo. Revisar la existencia de un plan de emergencia y evacuación, así como la capacitación regular de los empleados sobre las medidas de seguridad en caso de incendio. Y esto incluye la existencia de rutas de evacuación claras, señalización adecuada, puntos de encuentro designados, evaluar las prácticas de mantenimiento adecuado para los equipos, los sistemas de almacenamiento de sustancias inflamables, la revisión periódica de los cables y de las conexiones eléctricas, la inspección de tanques o contenedores de almacenamiento, evaluar las prácticas de almacenamiento y manipulación de sustancias inflamables, incluyendo el uso correcto de recipientes seguros, el etiquetado adecuado y tenerlos en un área segregada y muy bien ventilada. También es importante revisar
constantemente de las regulaciones y normativas vigentes y tener a los trabajadores capacitados para algún caso de incendio, así como la identificación y comunicación de posibles riesgos en los lugares de trabajo. Identificación de deficiencias. Como primero hay que identificar cualquier deficiencia en los controles de prevención de incendios y áreas de alto riesgo. Esto puede incluir equipos defectuosos, falta de capacitación del personal o procedimientos de seguridad obsoletos, y tenemos entre estos equipos defectuosos o mal mantenidos como los extintores, sistemas de rociadores automáticos, alarmas que suelen estar dañadas, obsoletas o no funcionar correctamente. También tenemos la falta de capacitación del personal en los procedimientos de seguridad obsoletos, la ausencia de seguridad de sistemas de detección adecuados y las malas prácticas de manipulación y almacenamiento de sustancias inflamables. Evaluación de las consecuencias potenciales. Durante esta evaluación lo que se busca valorar es cuáles son esas consecuencias principales que se pueden generar después de la presencia de un incendio. Tanto daños materiales, se pueden generar pérdida de vidas humanas, intoxicación en el ambiente y en la empresa, ya que está comprobado que el 80% de las muertes durante un incendio es debido a la intoxicación por la inhalación de humos debido a la combustión del fuego. Esto puede generar la muerte de personas y también los diferentes impactos que puede tener a la salud después de estar expuesto a un incendio, como quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de valorar cuáles son esas consecuencias que se pueden generar también en el entorno de la empresa, ya que al momento de que se genera un incendio, no solamente las personas que se encuentren en el lugar donde se produzca el incendio están expuestas, sino también se exponen las personas o los edificios, las estructuras que estén alrededor, ya que si no se controla a tiempo este incendio se puede propagar. Entonces es importante generar una evaluación de las consecuencias, ya que puede traer un impacto económicamente grande y también puede generar un impacto demasiado grande a la salud de las personas que se encuentren en el lugar o a sus alrededores. Evaluación de la probabilidad. Como su mismo nombre lo indica, esta evaluación lo que busca es valorar cuál es la probabilidad de que ocurra un incendio en la empresa o en algún sitio específico de la empresa. Para esto se deben tener en cuenta diferentes factores, como lo son las condiciones ambientales, las fuentes de ignición, las medidas de prevención y de seguridad dentro de la empresa. Para esto también se puede apoyar o tener en cuenta diferentes métodos que ayudan a identificar esta probabilidad, como es el árbol de Fares, que ayuda a identificar, analizar y cuantificar estas ocurrencias o estos factores que pueden ayudar a que haya la probabilidad de un incendio. Evaluación de riesgo residual. Para esto se debe calcular la gravedad de que ocurra un incendio y la probabilidad de que se ocurra. Desarrollo de planes de mitigación. Estos planes son importantes ya que ayudan a reducir el riesgo de incendio en una empresa. Para esto se puede tener en cuenta diferentes factores que pueden llevar los planes, como lo son la evaluación de riesgos de incendio, la mejora de la estructura e infraestructura de la empresa, la educación y capacitación a los trabajadores, los planes de evacuación y simulacros que se realicen a los trabajadores, ya que esto ayudará a que en caso de incendio o de una emergencia los trabajadores sepan cómo actuar y cómo manejar la situación. Con esto también viene el manejo de materiales inflamables, que se genere capacitaciones a los trabajadores en caso de que tengan materiales inflamables en la empresa, el aseo y mantenimiento de todo lo que sean máquinas, materiales inflamables que se manejen en la empresa, y la comunicación efectiva y asertiva durante un simulacro, durante los planes de evacuación. Esto ayudará a que estos planes de mitigación sean más efectivos. Implementación de medidas de mitigación. Para esto, el empleador se debe asegurar de que todos los empleados estén capacitados y sepan qué hacer al momento de una emergencia. Para esto está la prevención, que son las áreas seguras, donde pues se debe tener en cuenta lo que mencioné anteriormente, como el mantenimiento, las zonas seguras, la de buena limpieza, el manejo adecuado de material inflamable. También están los sistemas de alarma y detección, que estos ayudan a emitir una señal visual o sonora que les da a los trabajadores un aviso de que está sucediendo una emergencia. También está el uso de los extintores, que se capacita a los trabajadores para su uso y manejo adecuado. También está el aislamiento, que son las barreras contra incendio, y también está la evaluación y revisión, que esto también podría ser unas auditorías para tener un buen control de cómo se está manejando adecuadamente la prevención de los incendios en la empresa. Revisión periódica y actualización. Esto sirve para que los trabajadores estén actualizados y sepan de todos los cambios que van a haber en la empresa o que podrían haber en la empresa en cuanto a un manejo de riesgos contra incendios o de una emergencia contra incendios. Para esto también puede ser de gran ayuda los simulacros. Para esto se realizan revisiones periódicas, la identificación de cambios, si hay algún cambio de alguna nueva máquina en la empresa, las medidas de mitigación, los sistemas de rociadores, los sistemas de alarma, la capacitación y registro, que haya capacitación a los trabajadores lo más que se pueda, si hay alguna máquina nueva, algún sistema de detección o de mitigación nuevo, que todo esto se le informe a los trabajadores y se les capacite, y además de esto se lleve un registro de esas capacitaciones. Así se podrá
comprobar que se está haciendo un cumplimiento de la norma con estas capacitaciones, ya que se lleva un registro adecuado. Documentación. Es importante que las empresas lleven cierto registro y ciertos documentos que prueben que se ha hecho una buena valoración y una buena evaluación de riesgos, como lo son un plano del edificio con la ubicación de extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación, también una lista de materiales inflamables, inspecciones que se hayan realizado a lo largo del año o del mes en la empresa, capacitaciones y el registro de que los empleados pues asistieron a la capacitación, un plan de acción que se va a hacer en caso de que se presente una emergencia, todas estas medidas que se deben pues tener en cuenta al momento pues de que se presente una emergencia, cómo se van a actuar, todo esto va en el plan de acción. Y la información de contacto, es importante que todas las empresas mantengan una información de contacto, haciendo referencia a que tengan números de bomberos, números de hospitales, números de ambulancias, a donde acudir en caso de que se presente un incendio. Conclusiones. Como primera conclusión tenemos que identificar los posibles riesgos de incendio. Es el primer caso para desarrollar estrategias de prevención y control contra un incendio. Como segundo tenemos que la implementación de medidas como la capacitación, los sistemas de detección y extinción son herramientas que pueden ayudar a minimizar la probabilidad de que suceda un incendio. Y como último tenemos que los simulacros y ejercicios de evacuación son vitales para la capacitación del personal en caso de que suceda una emergencia y eso también ayuda a saber cómo reaccionar ante ella. Recomendaciones. Como primero tenemos que es importante realizar simulacros y ejercicios de evacuación a los trabajadores para que sepan cómo actuar y cómo manejar la situación en caso de una emergencia y un incendio real. Y como segundo tenemos que es importante que la empresa desarrolle planes de emergencia adecuados con planes de evacuación y con planes de acción para sus trabajadores para así capacitarlos y ejercitarlos totalmente, creando así también brigadas que sepan cómo actuar al momento de una emergencia. Muchas gracias.